Bien, muchas gracias por la invitación que me ha hecho Lorena y Gardenia para poder compartir con ustedes algunas ideas, conceptos básicos sobre lo que es la filosofía moderna y cómo ésta poco a poco se va transformando en lo que en la actualidad nosotros conocemos como psicología científica. También vale decirlo, cuando se estuvo pensando en el rediseño de esta carrera, justamente fui invitado por parte de las autoridades de la facultad para diseñar lo que es esta asignatura de bases filosóficas de la psicología, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sílabo que se maneja está pensado desde mi persona. También, bueno, aunque no esté en el currículum porque no es una carrera que pude terminarla, eh, hace varios años atrás empecé la carrera de psicología de la educación, que estaba en ese tiempo adjunta a lo que es la facultad de filosofía. Años después, obviamente, la carrera de psicología educativa se desprenderá de la Facultad de Filosofía y creará esta que en la actualidad ustedes están cursando, que es la Facultad de Psicología con sus diferentes carreras, ¿no? Bueno, en un tiempo ahora, realmente, claro, con el diseño un poco hablamos de psicología general, ¿no? Antes tenía la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología social. Entonces, desde esta formación justamente que recibí de la carrera de psicología clínica, perdón, psicología educativa, se fue un poco armando, gestando esta idea de tener una asignatura que, primero que nada, respondiera directamente hacia los intereses de lo que son los estudios de psicología, ¿no? Porque antes, claro, existía una asignatura llamada Fundamentos de Filosofía, en donde un poco, claro, la dirección que se tenía era ver una especie de introducción a la historia de la filosofía, con problemáticas variadas, que en realidad no respondía a lo que es esta carrera, ¿no? Y que más bien, como digo, desde la experiencia que iba ganando dentro de lo que es estos fundamentos de la psicología, y luego ya cuando se piensa en César, no le escuchamos. Silenció su micrófono. César. es una unidad bastante novedosa en la cual se incluye lo que es la psicología, perdón, la filosofía de la psicología, que es un aporte de Mario Bunge y Rubén Ardila, ¿no? Para un poco reflexionar, claro, desde las cuestiones epistemológicas de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, esto como un antecedente para justamente asentar la exposición que voy a llevar en esta mañana, ¿no? Voy a compartir la pantalla. He realizado una presentación para irme un poco guiándome también en lo que es estos aportes de la filosofía moderna a la psicología, ¿no? Y que como un subtítulo lo he pensado de la psicología racional a la psicología científica, ¿no? Entonces, claro, aquí un poco lo primero que voy a hacer, aunque esto ustedes ya deben haberlo tratado en sus clases con las compañeras, con Gardenia y con Lorena, es un poco pensar, claro, la etimología mismo de la palabra psicología, ¿no? Para un poco desde ahí proyectarnos hacia lo que va a ser esta exposición, lo que va a tener que ver con esta exposición. Entonces, en este caso, la palabra psicología viene de la raíz griega psige, ¿no? Que se traduce como psique. Esto un poco por el problema de la transliteración al latín, ¿no? Porque claro, si leemos en griego es psige, ¿no? Porque es una ji griega la que antecede a la eta. Y cuando se pasa al latín, esa J se transforma más bien en una Q, ¿no? Bien, en psique.
Y claro, lo que se refería a estos estudios es justamente a los estudios del alma, ¿no? Y es Aristóteles uno de los primeros que va a escribir sobre un tratado sobre el alma, ¿no? El Peripsige, es decir, sobre el alma, ¿no? Donde se va justamente a plantear esta necesidad de que existe una parte inmaterial en el ser humano, ¿sí? En el caso de Aristóteles, esto supongo ustedes ya lo han revisado en las clases anteriores, él habla acerca de, ¿no es cierto?, la materia que vendría a ser el cuerpo y la forma que es el alma, ¿no? Entonces, desde este sentido aristotélico, el alma es lo inmaterial, ¿no? Bueno, y claro, esto no responde únicamente a la tradición aristotélica, como ya vamos a revisar asimismo en algunos antecedentes que son importantes para ir un poco pensando en, claro, cómo se va a configurar la filosofía moderna. No solo únicamente ya los griegos habían pensado en que hay una dualidad entre el ser humano, ¿no? Entre el cuerpo y el alma, sino esto incluso nosotros encontramos en culturas mucho más alejadas y mucho más antiguas que la civilización griega, ¿no? Siempre había esa preocupación de que el ser humano es un compuesto no solo de la cuestión material, sino incluso de otro componente, llámese espiritual, llámese trascendental, que es el alma, ¿no? Y claro, habrán aportaciones desde el mito incluso, ¿no? Si nosotros revisamos las diferentes mitologías en todo el mundo, vamos a darnos cuenta que siempre hay esa participación de que lo inmaterial sirve en algún sentido para prolongar la vida del humano, ¿no? Porque la vida material del ser humano es una vida completamente limitada, una vida que no tiene, de alguna manera, una infinitud, una eternidad, ¿no? Sino que se restringe al tiempo que buenamente estemos acá, ¿no? Que, claro, filosóficamente hablando, incluso la pregunta por la muerte es una pregunta fundamental en la filosofía, ¿no? El mismo Platón ya habla sobre la cuestión de la muerte, como ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y en la contemporaneidad, por ejemplo, toma una gran importancia la pregunta de la muerte en autores como Heidegger, en autores como Jean-Paul Sartre, ¿no? Los existencialistas, claro, la pregunta de la muerte está ahí siempre rondando. Bien, entonces, claro, a esa pregunta de la muerte, esa prolongación, tiene que ver con la existencia de algo inmaterial que trasciende, ¿no? Que va más allá de la muerte y que de alguna manera nos perpetúa en este mundo, en este cosmos, llámele como usted prefiera, ¿no? Que en algún sentido esta idea del alma hace que en un sentido seamos inmortales. Pero bueno, eso como ya vamos a ver un poco más abajo, ¿no? No es en todos los autores. Bien. Entonces, enseguida, claro, esta propuesta del dualismo, ¿no? Que hay que entenderlo, tiene que ver con esta idea, ¿no? El ser humano está compuesto, está formado, esencialmente está hecho por un cuerpo y un alma, ¿no? Y claro, los primeros que un poco podemos decir van a profundizar el tema, ¿no? Porque quizá en los presocráticos, ¿no? Este movimiento de filósofos anteriores a Sócrates, justamente, ¿no? Pues hay ideas claro, el mismo Heráclito, por ejemplo, o Demócrito, desde el materialismo, ya plantean, claro, un poco esta cuestión del alma, pero serán estos dos caballeros que los encontramos en esta famosa pintura, ¿no? En este famoso fresco pintado en la Capilla Sixtina por Rafael Sanzio,
la Escuela de Atenas, ¿no? Que ustedes deben conocerlo, en el cual está, claro, retratado muchos de los filósofos clásicos. En el centro de esta pintura encontramos a Platón y Aristóteles, que son los que más van a profundizar sobre el tema de este dualismo, ¿no? Y claro, como deben haberlo estudiado ustedes, los dos tienen posturas diferentes, ¿no? A pesar de que Aristóteles fue discípulo de Platón, sin embargo, los dos tienen posturas muy distintas frente al problema nociológico, epistemológico, al problema metafísico, ontológico, ¿no? Y obviamente al problema antropológico, es decir, al problema del ser humano, ¿no? Ambos tienen posturas muy distintas, entre las cuales, claro, esta pintura me gusta mucho trabajarla con los estudiantes, porque de alguna manera didácticamente nos resume la postura de Platón y Aristóteles frente al problema incluso de ontológico, epistemológico, ¿no? Y que esto va a repercutir obviamente en el problema antropológico. En este caso, Platón es el más viejo de los dos, ¿no? Que, como ven ustedes, su mano apunta hacia arriba, ¿no? Está señalando con el dedo hacia arriba Platón, y que claramente nos está mostrando esa idea de Platón de que la verdad, la realidad, se encuentra en un mundo aparte, ¿no? Este mundo llamado el mundo de las ideas, en griego el topos hiperurano, ¿no? Ese mundo verdadero, ese mundo real, porque el mundo en el que habitamos, este mundo, ¿no? Llamado el mundo sensible para Platón, es un mundo de apariencias, es un mundo falso, ¿no? Es un mundo en donde no está la realidad, sino que más bien se encuentra fuera de este mundo, ¿no? Entonces, esta pintura, insisto, es muy didáctica. Rafael nos muestra con una cuestión tan gráfica la filosofía de estos dos autores, ¿no? Y mientras que, claro, Aristóteles señala con su mano, ¿no? Con toda la palma hacia abajo, poniendo ya ese punto de crítica a la filosofía platónica, ¿no? En la cual, claro, Platón desprecia completamente el mundo sensible, mientras que Aristóteles acoge al mundo sensible y dice, no, el mundo sensible también es importante estudiarlo. El mundo sensible también vale la pena estudiarlo. Y aquí en este mundo sensible es donde vamos a encontrar la verdad y la realidad, ¿no? Entonces, claro, de ese realismo ingenuo representado por la filosofía platónica, damos un salto hacia un realismo moderado, ¿no? Muy propio de la filosofía aristotélica. Bien, ¿cómo repercute esto en el dualismo, no? El hecho de que para Platón, claro, lo único que importa es el alma, porque el alma, al ser inmortal, es el único vehículo capaz de llevarnos hacia el mundo de las ideas, ¿no? Es la única forma, el único medio para acceder hacia el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, por eso hay esa necesidad. Si ustedes revisan los diálogos platónicos, ¿no? Como por ejemplo el Fedón, que habla sobre la inmortalidad del alma, claro, ahí hace todo en este diálogo Platón para defender el hecho de que el alma es inmortal, ¿no? Y que esta inmortalidad del alma es la capacidad que tiene el ser humano para poder acceder a lo verdadero, a lo real, es decir, al mundo de las ideas, ¿no? Y mientras que si nosotros revisamos el peripsique, que ya hablé en la diapositiva anterior, ¿no? Este libro en donde Platón trata, perdón, Aristóteles trata el tema de lo que es el alma, ¿no? Ahí entonces nosotros vamos a encontrarnos esta idea fundamental. Para Aristóteles, el alma no es mortal, no es inmortal, perdón, no, sino que más bien el alma es mortal.
¿sí? Claramente en el Peripsique nos dice Aristóteles, si el cuerpo muere, el alma también, ¿sí? Entonces, claro, ahí vemos nosotros una idea que de alguna forma choca con la tradición, incluso que nosotros, dentro del judeocristianismo, nos hemos formado, ¿no? El hecho de que hemos pensado siempre de que existe un alma inmortal y que ese alma, claro, desde la tradición judeocristiana, tiene que ser salvada, tiene que ser redimida para acceder al cielo, ¿no? Al reino de los cielos. Pero en Aristóteles esto no existe. En Aristóteles hay esa posibilidad de que el alma únicamente sea una cuestión mortal, ¿no? Santo Tomás de Aquino, partiendo de las bases aristotélicas, va a criticar esto, ¿no? Para Santo Tomás del alma es inmortal porque necesariamente es el vehículo al cual accedemos nosotros a la salvación, a la redención, ¿no? Pero en la obra aristotélica, insistimos, si leemos el Peripsique, nos encontramos con esta fabulosa idea que, como digo, claro, es esa contraposición entre el maestro y el discípulo, ¿no? El discípulo está completamente contradiciendo una de los pilares del platonismo, ¿no? Que es esta inmortalidad del alma. Bien, esto nos va a servir porque luego, justamente Kant, ¿no? Un filósofo moderno, va a tomar estas dos ideas y nos va a mostrar algo muy fascinante, ¿no? Bien, hasta aquí esta introducción para un poco entender hacia dónde apunta lo que nosotros vamos a denominar como psicología filosófica, un nombre, ¿no? Psicología racional, ¿no? Un segundo nombre, uno que los filósofos un poco nos molesta ocupar, psicología precientífica, ¿no? Porque un poco es como, claro, desestimar todos los aportes que estos autores habían realizado. Bien, pasemos entonces ahora sí a hablar sobre la modernidad. Bien, la modernidad, ¿no? Que cronológicamente hacemos un salto, dejando a todos esos 1000 años de lo que es la Edad Media, ¿no? Un periodo complejo en el sentido de que de alguna forma el oscurantismo, provocado por la Iglesia Católica sobre todo, dio pasos hacia atrás, ¿no? Si bien ya la cultura griega y romana habían de alguna manera fundamentado las bases del pensamiento de Occidente, con esos 1000 años de lo que se conoce como la Edad Media o el oscurantismo medieval, se dan pasos hacia atrás, ¿no? Se pierde realmente en las visiones en las que el ser humano estaba ya inserto, ¿no? Muy claramente hacia dónde quería ir, claro, el oscurantismo. Piense usted en la Santa Inquisición, ¿no? Que vale la pena. Aquí, por ejemplo, podríamos ver una película basada en una novela, obviamente, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, ¿no? La novela y la adaptación al cine de Amont, en donde se muestra con claridad este proceso de la Inquisición, ¿no? Y claro, cómo de alguna manera el pensamiento aristotélico es el que también está fundando todos los conocimientos en la Edad Media, pero al mismo tiempo se critica a Aristóteles desde las escrituras, ¿no? Esto un poco para pensar cómo está fundamentada la Edad Media, ¿no? Pero la modernidad, que comienza en 1453, según los historiadores, con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, con la capital Constantinopla, ¿no? Va a dar como surgimiento a lo que nosotros conocemos históricamente como el Renacimiento, ¿no? Es decir, ya ese punto de giro con lo que es la Edad Media.
Porque el Renacimiento, como ustedes bien lo conocen desde la historia, ¿no? Porque supongo que esto lo estudiaron en la secundaria, el Renacimiento, ¿no? Es esa etapa en la que, claro, los ojos de los diferentes pensadores, artistas, se vuelca hacia lo que son esas tradiciones de la Grecia y la Roma clásicas, ¿no? Y se retoman muchas cuestiones que realmente son fundamentales para poder pensar esta nueva visión, ¿no? Del mundo, del ser humano en la modernidad, ¿no? El Renacimiento es eso, es justamente volver esa mirada hacia todo eso que se había hecho en Grecia, que se había hecho en Roma, ¿no? En estas dos civilizaciones occidentales y retomarlas. Pero claro, aquí también hay que entender que no es que se desprecia toda la tradición judeocristiana, no todo el cristianismo, sino que más bien se fusiona, ¿no? Cuando nosotros vemos el David de Miguel Ángel, ¿no? Esta escultura que es típicamente renacentista, nos damos cuenta ahí que hay una fusión, ¿no? Si bien el David está esculpido como esas estatuas de la Grecia antigua, ¿no? Un Zeus, un Apolo de la Grecia antigua, ¿no? Mostrando toda su fisonomía, los músculos, incluso sus partes impúdicas, hablemos así, ¿no? Eh, claro, pero sin embargo está retratando no a un dios griego, no a un héroe griego, sino más bien a una figura bíblica, en este caso, el rey David, ¿no? Entonces hay esa fusión entre el espíritu greco-romano con lo que es la tradición judeocristiana, ¿no? Y por otro lado, pensar, por ejemplo, en las letras, desde el humanismo, eh, eh, este poema épico del Dante Alighieri, la Divina Comedia, también es esa fusión entre las cuestiones netamente de la cultura clásica grecolatina y lo que es eh, esta tradición judeocristiana, ¿no? El Dante, que pierde a su amada Beatriz, tiene que descender a los infiernos. El infierno, una cuestión muy judeocristiana, una construcción muy judeocristiana, ¿no? Pero claro, en este descenso al infierno, Dante se irá encontrando con personajes sacados de lo que es la cultura clásica, griega sobre todo, ¿no? Bueno, y romana también, eh, ¿no? Se encuentra con Severo, el guardián de las puertas del infierno, ¿no? Del inframundo, del Hades en la tradición griega. Eh, Se encuentra con Caronte el barquero, ¿no? Que es el que encargado de llevar a las almas, de cruzar el río Estigia. Luego, el compañero, ¿no? Del Dante en ese descenso del infierno es el mismísimo Virgilio, poeta latino, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en el Renacimiento no es que se rechaza completamente la tradición judeo-cristiana instaurada en la Edad Media, sino que hay una suerte de fusión, ¿no? Bien, esto entonces, debido a esta caída de Constantinopla, ¿no? De este llamado Imperio Romano de Oriente, ¿no? Todos estos sabios que estaban asentados en Constantinopla. Constantinopla se encuentra en Turquía, ¿sí? Estos sabios se trasladan hacia Italia, ¿no? Florencia, sobre todo este sector, se asientan estos sabios. Y claro, de ahí empieza a surgir todos estos movimientos del Renacimiento o el humanismo, ¿no? Donde un punto central, y claro, esto es hacia donde quiero llegar, es el hecho de que esto implica que se pone ya no a Dios como el centro de todo el pensamiento, ¿no? Porque claro, en la Edad Media no se podía pensar más allá de Dios, ¿no? Todos los santos que hacen filosofía, o bueno, así no sean santos, como por ejemplo Duns Scoto o Guillermo de Ockham,
no son santos, pero sí son clérigos. Entonces todos los que hacían ciencia y filosofía en el medioevo estaban completamente involucrados con la iglesia y obviamente pensaban siempre desde la cuestión de Dios, ¿no? El Renacimiento abre esa puerta para que el ser humano tome el centro de toda discusión cultural, sea filosófica, científica, artística, incluso religiosa, ¿no? Lo cual se va a traducir en un antropocentrismo, ¿no? Un término, tenemos que entenderlo como el hecho de que se pone a el hombre como centro de todo, ¿no? Esto es muy importante realmente recalcar, porque esto abrirá la puerta hacia muchas cuestiones en la modernidad, ¿no? El ser humano va a ir rompiendo ciertas trabas, ciertas ataduras que no le permitían desarrollarse, ¿no? Y claro, la imagen del mundo, ¿no? La imago mundi va a crecer, va a ampliarse, porque aquí estamos también en la modernidad frente a los grandes descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de América, entre comillas, porque también pensemos de qué descubrimiento hablamos, ¿no? Es que estaban los europeos descubriéndonos, ¿no? En algún sentido. Pero bueno, para el imaginario del hombre moderno era esto, ¿no? Esta expansión del planeta, esta consolidación de ver otros horizontes, no solo únicamente los que se conocían, como el África, como Europa o incluso una parte del Asia, sino ir más allá hacia una nueva visión del mundo conformada por América, ¿no? Bien, y claro, en este sentido, también habrán otros descubrimientos, como, por ejemplo, bueno, o una utilización de ciertas eh, técnicas, tecnologías, incluso podríamos hablar, que abren la posibilidad hacia otros rumbos en la modernidad, por ejemplo, la pólvora, ¿no? Que los chinos ya lo utilizaban. ¿Sí? Los chinos con sus juegos pirotécnicos ya lo utilizaban, ¿no? Para hacer toda esta cuestión que nosotros hasta hoy conocemos. Era una cuestión de diversión para ellos y que más bien al transportarse a Europa esta idea, pues se transforma en una cuestión del ámbito de la guerra, ¿no? La pólvora va a ser utilizada para cañones, y estos cañones derribarán justamente las murallas feudales, etcétera, ¿no? Bien. Pero sobre todo, el gran descubrimiento de la modernidad, ¿no? O la gran invención, más que descubrimiento, de la modernidad será la imprenta por Johannes Gutenberg, porque esto revoluciona el pensamiento, ¿no? En esta misma película que les he avisado que valdría la pena verlo, ¿no? Es una película que nos da una situación de cómo era el medioevo. Ahí vemos que, por ejemplo, existían copistas, ¿no? Los copistas son estas personas que van de monasterio en monasterio transcribiendo, ¿no? Los diferentes libros a mano. Esto era un proceso que duraba meses, años. Y de alguna manera, claro, retardaba el conocimiento. Pero con la imprenta de Gutenberg, ¿no? La expansión del pensamiento se hace una cosa, pero que, claro, no podía imaginarse el hombre de la antigüedad o el hombre del medioevo, ¿no? Porque esto facilita realmente que el conocimiento se vaya expandiendo, que el conocimiento se vaya, eh, pues, de alguna manera democratizando, incluso podríamos hablar, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Bien. Y por otro lado, también la modernidad es el advenimiento de esa nueva o de ese nuevo modo de producción, ¿no? Del cual Karl Marx, más bien ya en el siglo XIX,
va a escribir, ¿no? Y va a criticar fuertemente en esta obra magistral, El Capital, ¿no? En donde Marx hace una crítica al capitalismo. El capitalismo nace justamente en la modernidad, ¿no? En sus dos versiones. Por una parte, como capitalismo mercantil y por otra parte, como capitalismo industrial, ¿no? Entonces es necesario también un poco sentar las bases que en la modernidad, ¿no? Socioeconómicamente estamos frente a lo que es la consolidación, bueno, el nacimiento y consolidación del capitalismo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto también para precisar un poco. Y claro, el fin de lo que los historiadores han puesto, ¿no?, en la cronología de la modernidad es la Revolución Francesa, que es justamente la consolidación política de la burguesía, ¿no? Porque recordarán ustedes con la Revolución Francesa, el momento en el que se le corta la cabeza a Luis XVI, ¿no? Se termina la monarquía, ¿no? Esa forma de gobierno en donde la nobleza es la que está en el poder, para dar paso hacia la nueva república, ¿no?, francesa. Claro, con la Revolución Francesa de 1789, según los historiadores, se terminaría lo que es la modernidad, ¿no? Y como digo, ya pensando desde una versión política, económica, la Revolución Francesa implica, ¿sí?, la consolidación política de la burguesía, porque prácticamente es el momento en el que las viejas estructuras, ¿no?, o en francés, l'ancien régime, dejan de funcionar, la monarquía deja de tener preponderancia política en el mundo, y claro, esta naciente clase social, que es la burguesía, va en ascenso, y esto va a determinar realmente muchas transformaciones en el mundo, ¿no? Bueno, en Occidente sobre todo. A nosotros, quienes no somos occidentales, nos ha tocado vivir este tipo de cuestiones indirectamente, ¿no? Pero en Occidente lo que está ocurriendo es justamente estas transformaciones provocadas por, uno, la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿no? Bien, quizá para facilitar un poco, a veces las fechas son complejas, acordarse 1453, 1789, para facilitar un poco podríamos nosotros simplemente decir que la modernidad, ¿no?, es ese periodo que se establece entre el siglo XV y el siglo XVIII, ¿no? Y que, claro, comienza con la caída de Constantinopla y termina con la Revolución Francesa, ¿no? Así, simplemente resumiendo lo que he dicho acá, ¿no? Un poco me he extendido en ciertas cuestiones. Bien. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, también hay que señalar un hecho que es muy importante en la modernidad, y esto, claro, de alguna manera es lo que abrirá la puerta para que la psicología en un momento determinado llegue a consolidarse como ciencia, ¿no? Y es que en la modernidad aparece el método científico, ¿no? Galileo Galilei, que ustedes deben conocerlo un poco por física, justamente, ¿no? Se habla de que Galileo es el padre de la física moderna, ¿no?, de la física clásica. Es justamente uno de los autores que va a empezar a pensar en el método científico, ¿no?, sobre todo en la experimentación. Cosa que autores anteriores, como el mismo Aristóteles, ¿no?, la física anterior a la física clásica, la física moderna de Galileo y de Newton, el autor anterior es Aristóteles, ¿no? Pero Aristóteles había pensado a la física desde una cuestión especulativa,
abstracta, ¿no? Sin realmente hacer experimentos, ¿no? Cómo se comportaba el movimiento, por ejemplo, ¿no? Cómo se comportaba la caída libre, etcétera. Cosas que vemos nosotros, y claro, eso es una de las cuestiones que se nos cuenta con Galileo, ¿no? Que Galileo realmente, claro, estuvo rodando esferas, por ejemplo, ¿no? Por planos inclinados, lanzando esferas desde diferentes alturas, ¿no? Incluso ahí está este pasaje famoso que se nos habla que Galileo arrojó desde la torre inclinada de Pisa, ¿no? Estas esferas de plomo grandes para probar la caída de los cuerpos, justamente, ¿no? Galileo está ya, digámoslo así, manchándose las manos para poder registrar experimentalmente, ¿no? Cómo se comportan el movimiento de los cuerpos, ¿no? O incluso la caída libre que hace un momento me referí. Bien, entonces, obviamente, en este sentido, la modernidad es el escenario perfecto con el antropocentrismo, con la consolidación, nacimiento y consolidación del capitalismo, para que aparezca la ciencia moderna. Y esta ciencia moderna va a ir dejando poco a poco relegada a la filosofía, ¿no? Porque todos los conocimientos anteriores que se tenían de matemáticas, de física, de biología, de anatomía, de botánica, ¿no? Y obviamente de metafísica, eran conocimientos pertenecientes a la filosofía, ¿no? Todo eso pertenecía a la filosofía, pero con la modernidad y la aplicación de los diferentes métodos científicos, sobre todo la experimentación, la física deja de ser una parte de la filosofía y se consolida como una ciencia independiente, ¿no? Lo cual va a pasar con el resto de ciencias. Y entre las últimas está la psicología, ¿no? Que es una de las últimas que va a cortar el cordón umbilical con su madre, la filosofía, y a constituirse en una ciencia, ¿no? Como quizás ustedes lo están viendo ya en otras asignaturas, ¿no? Bien, con esto entonces tenemos un panorama bastante bueno sobre lo que es la modernidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con la filosofía moderna? Aquí, en primera instancia, tenemos que pensar en la filosofía moderna no como exactamente ese recorrido que hablamos de la modernidad, ¿no? Que va desde 1453 y se termina en 1789, sino que incluso hay diferentes espacios, ¿no? Los historiadores de la filosofía han determinado que más bien tenemos que hablar acerca de que la filosofía moderna es un recorrido cronológico desde el nacimiento de René Descartes en 1596 a la muerte de Hegel en 1831, ¿no? Es ese recorrido el que se hace, ¿sí? Es ese periodo que se tiene. Vean ustedes, no coincide con lo que cronológicamente nosotros hablamos como modernidad, ¿no? Sino que incluso comienza unos años después, ¿no? Casi podríamos pensar 100 años después y termina, obviamente, unos 50 años después, más o menos, ¿no? Pensando así. Bien. ¿Por qué? Porque es Descartes, René Descartes, ¿no? Este filósofo francés, el que va a pensar algo muy novedoso, ¿no? Algo muy novedoso en la filosofía. ¿Y qué es esto que nosotros conocemos como el pienso, luego existo? Que ya voy a referirme un poco más adelante
sobre esta problemática del pienso, luego existo, ¿no? ¿Y por qué se termina con Hegel? También es otra de las preguntas que a veces nos planteamos cuando estamos frente a la filosofía moderna, ¿no? Porque es con Hegel, ¿sí? Es con Hegel quien va a sistematizar toda la filosofía moderna, ¿no? Y Hegel será el filósofo que prácticamente va a constituirse en uno de los últimos que intenta hacer un sistema completo de filosofía, ¿no? En Hegel, claro, cuando nosotros revisamos la obra hegeliana, nos encontramos con eso. Hegel como la persona que sistematiza toda la filosofía moderna. Con Hegel, con quien hace una cuestión más allá de lo que se necesitaba, ¿no? Es Hegel incluso el que va a hablar acerca de que con su sistema filosófico se termina la filosofía. Con su sistema filosófico muere la filosofía, ¿no? Es muy interesante la obra de Hegel, pero también muy incomprendida en cierto sentido, es bastante compleja. Y claro, nosotros no vamos a entrar en esos detalles porque no nos interesa realmente incidir sobre eso. Bien, vamos ahora a pasar hacia otra diapositiva en la que en cambio nos encontramos con las diferentes escuelas de filosofía que se desarrollan en este periodo, en esta instancia, ¿no? Es decir, tenemos en primera instancia el racionalismo, ¿no? En los cuales está inserto el francés René Descartes, ¿no? El holandés Baruch Spinoza y el alemán Gottfried Leibniz. En cuanto a una escuela contraria al racionalismo, el empirismo, ¿no? Encontramos autores como John Locke, como George Berkeley y David Hume. La ilustración, tanto francesa como alemana, aquí solo únicamente hemos tomado a Kant, pero obviamente en la ilustración francesa encontramos autores como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau, ¿no? Pero nos interesa un poco más recalcar la labor de Kant, porque Kant viene a constituirse en una especie de síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Bien. Y por último, el idealismo alemán, ¿no? Con autores como Johannes Fichte, como George Schelling y por supuesto Federico Hegel, ¿no? Friedrich Hegel. Bien, este es un poco entonces el panorama de lo que vamos a hablar, ya entrando a lo que es justamente ya eh, la discusión que vamos a tener en eh, esta conferencia, ¿no? Lo que he hecho es un poco un recuento histórico, político, económico, científico incluso, ¿no? Epistemológico, de cómo se configura la modernidad, ¿no? Pero ahora vamos justamente ya a empezar con lo que es la filosofía moderna, ¿no? Bien, quizás hasta aquí alguna pregunta. A mí no me gusta exponer todo de corrido porque realmente es muy pesado, ¿no? Pero sí quizás podemos hacer incluso una especie de pausa para quizás que se formulen preguntas desde esta primera parte a que no se pierda incluso la información, sería muy bueno, ¿no? No sé si es que quizás me pueden ayudar, Gardenia o Lorena, con preguntas que los estudiantes tengan hasta aquí. En este caso, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Recuerden que habíamos mencionado que por el chat lo pueden empezar a realizar, ¿no?
Estoy revisando el chat, César, y no hay preguntas todavía. Quizás más adelante. Voy a pedirles unos 5 minutos, por favor, para poder refrescar mi garganta. He hablado demasiado y necesito Ah, refrescarme. 5 minutitos, por favor, y les atiendo. Sí. seguro que sí. Salvador, sé que tienes alguna pregunta. De hecho, ya puedes habilitar el micrófono cuando el doctor Solano. Sí, em, estamos ya aquí. Si es que hay alguna pregunta, por favor, que la hagan. Antes de continuar, es mejor ir así porque realmente nos falta algún recorrido un tanto largo y quizás hasta aquí que hemos fundamentado ciertas cuestiones que tienen que ver con la, las cuestiones históricas, políticas, económicas de la modernidad. Si necesitan preguntar, es mejor hacerlo, ¿no? por su parte, Carol Ocaña menciona, ¿no? ¿La ilustración francesa y alemana son las mismas o se diferencian de alguna manera? Hay una diferencia en el sentido de que la ilustración francesa lleva a, como culmen a esta revolución francesa, justamente, ¿no? Al sentido revolucionario. Todos los pensadores que están insertos eh, en este movimiento llamado la Ilustración Francesa, siempre están pensando en la transformación de la sociedad, ¿no? Una los puntos centrales justamente de la Ilustración Francesa es la transformación, ¿no? Del viejo régimen hacia un nuevo régimen, en este caso un régimen que es pensado desde una monarquía constitucional, por ejemplo, ¿no? Voltaire es muy amante de esta idea de la monarquía constitucional hacia un régimen completamente democrático, como el que piensa más bien Rousseau, ¿no? En el caso de la ilustración francesa, perdón, alemana, no tiene tanto esa intención de transformar lo que es políticamente hablando el gobierno, ¿no? Sino simplemente de mostrarse como un movimiento de pensamiento que intenta transformar el pensamiento mismo, pero no la sociedad como tal, ¿no? Hay un muy buen escrito, un ensayo de Kant, ¿no? Que es justamente qué es la ilustración, en donde Kant un poco habla acerca de que el sentido de la ilustración es dejar de ser, ¿cómo podríamos decir? Dejar de ser un niño, incluso, digamos así, ¿no?
para constituirse en alguien ya con mayoría de edad, ¿no? Un poco esa es la idea de Kant, este sentido de tomar como responsabilidad propia, más o menos podríamos hablar, resumiendo esta obrita de Kant, ¿no? De qué es ilustración. Sí, eso sería básicamente la diferencia, ¿no? La ilustración francesa llevó hacia la Revolución Francesa, mientras que la ilustración alemana es solo únicamente un movimiento que intenta transformar el pensamiento, nada más. Gracias, César. José Espinosa menciona, ¿no? En la filosofía moderna, la episteme se sobrepone a la doxa o se mantienen ambas. Bueno, el problema de episteme y doxa, muy propios de Platón, pues no estará tan presente acá o tendrá menos impacto, porque como ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los racionalistas, estarán más por la cuestión de la episteme, ¿no? Irán más hacia la cuestión del episteme, y mientras que el empirismo, claro, obviamente ellos no lo mencionarán así, pero con el hecho de pensar en la cuestión de los sentidos, de que los sentidos es la base del conocimiento, estarán más a favor de lo que Platón hablaba de la doxa, ¿no? Claro, de la opinión. Ya vamos a ver eso un poco más acá cuando hablemos de Descartes, cuando hablemos de Locke, cómo se va constituyendo esto. Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta más quizá? Bueno, Eduardo dice, ¿en qué escuela filosófica se encuentra Hobbes? Ya, Hobbes estaría dentro del empirismo, aunque sin embargo Hobbes tiene gran influencia también del racionalismo cartesiano, ¿no? Estaba un poco, podemos decir, la postura de Hobbes no es completamente un empirismo. Muchas historias de la filosofía lo ubican como un empirista, ¿no? Porque incluso en el Leviatán, en la primera parte del Leviatán, él habla acerca, ¿no? De, por ejemplo, la constitución del conocimiento y pone mayor énfasis en los sentidos. Pero sin embargo, también en alguna medida Hobbes le da una especie de razón, hablemos así, a Descartes, ¿no? Entonces, ahí es un poco difícil. Y claro, más bien se le ha sacado a Hobbes, ¿no? De aquí, de este esquema que he realizado, porque las aportaciones mayores de Hobbes están en la cuestión de la filosofía política, ¿no? Con la misma idea del contractualismo hobbesiano. Sí. Okay. No sé si una más. Para poder continuar, dice Santo Tomás de Aquino, al reformar la filosofía aristotélica, ¿cuál era su objetivo? Bueno, aunque no entra tanto aquí, ¿no? Porque estamos hablando de filosofía moderna, vamos a irnos un poquito hacia la filosofía medieval. Y que en el medioevo hay dos pilares que constituyen el saber, digamos así, ¿no? Por una parte, la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que es fundamental. La gran mayoría de autores, sobre todo de la escolástica, no de la patrística, sino de la escolástica, van a tomar a Aristóteles para, de alguna manera, ser el centro desde el cual se discuta la filosofía, ¿no? Y la otra vertiente es la Biblia, ¿no? O sea, no puede entrar en contradicción la Biblia con la filosofía de Aristóteles. Hay que tratar de armonizar a estas dos tendencias, ¿no? A la verdad filosófica representada por el aristotelismo y a la verdad revelada, ¿no? Que está justamente en las escrituras. Entonces, ese es el propósito un poco de Santo Tomás, ¿no? Cuando leemos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, es todo ese intento de tratar de armonizar, ¿no? La, ¿cómo podríamos decir? La filosofía pagana, aristotélica, con el cristianismo, ¿no? Con la verdad revelada. Ese es el propósito de la obra de Santo Tomás de Aquino. Bien, ¿alguna pregunta más o podemos continuar? Podemos continuar y luego formulamos un par de preguntas. Bien. Entonces, ahora sí, entremos ya, como les decía, al problema de la modernidad, ¿no? Que es justamente lo que nos trae a esta conferencia. Bien, el primer autor, como ya había mencionado, ¿no? Del cual se arranca toda la filosofía moderna, es René Descartes, ¿no? Este francés,
más bien es más conocido incluso en el ámbito por los aportes matemáticos, ¿no? El plano cartesiano, piensen ustedes que estudiábamos en, en la escuela, en el colegio, ¿no es cierto? O la geometría analítica, también muy propia de Descartes, ¿no? Pero ya pasando al ámbito filosófico como tal, Descartes va a proporcionar una, ¿cómo podríamos decir? Una transformación, una revolución en el pensamiento con este enunciado, ¿no? Cuasi matemático, porque claro, como buen matemático que era Descartes, intentaba de alguna manera formular su filosofía desde estos mismos enunciados matemáticos, ¿no? Y este axioma, ¿no? Recordando que un axioma, ¿no? En matemáticas es una verdad incuestionable. Cuando nosotros nos encontramos en matemáticas y nos hablan de un axioma, ¿no? O en la lógica formal, perdón, en la lógica simbólica, ¿no? Un axioma es una verdad incuestionable, es como 2 más 2 igual a 4. Ninguno de nosotros puede cuestionar eso, ¿no? En ninguna parte del mundo, desde ninguna dirección, desde ninguna matemática diferente, podemos cuestionar que este axioma, esta equivalencia entre el 2 y el 2, que dan como resultado 4, no se puede cuestionar. Es un axioma, ¿no? Eso es el sentido de axioma. Descartes, en su filosofía, intenta también construir desde un axioma todo su edificio filosófico, ¿no? Y en este caso, el axioma al cual se refiere es el hecho de que debe existir una equivalencia entre el pensamiento, cogito, yo pienso, frente a el yo existo, ¿no? Ese es el axioma que Descartes descubre en el discurso del método, ¿no? Que es la primera obra que va a publicar Descartes, ¿no? Que habla justamente sobre este gran descubrimiento, ¿no? Él nos cuenta incluso en el discurso del método, en la primera parte del discurso del método, nos cuenta que, ¿no? Él estaba sentado frente a una estufa, ¿no? En un invierno muy frío en Nassau, tratando de reconstruir el mundo, ¿no? Es como nos dice justamente Descartes en el discurso del método. Y claro, en esta reconstitución del mundo, él se encuentra con el hecho de que si piensa, existe, ¿no? Ya vamos a explicarlo un poco más, claro, esto lo deja anunciado en el discurso del método, luego nos da las reglas del método, etcétera, pero nos interesa más. Otra obrita, bueno, dos obras de Descartes, que son la primera, ¿no? Las meditaciones metafísicas, y la segunda, el Tratado del Hombre, ¿no? Estas dos son las que vamos un poco a fundamentar para discutir un poco acá esta problemática de Descartes, que nuevamente nos lleva hacia el dualismo, ¿no? Pero ya no un dualismo como el aristotélico o incluso el dualismo platónico, ¿no? Sino una nueva forma de dualismo que vamos a denominarlo como dualismo interaccionista, ¿no? Y no sé por qué no he puesto en la diapositiva, perdón, pero si pueden ustedes en sus apuntes, este es un dualismo interaccionista. Porque si bien, claro, en el dualismo aristotélico y platónico, por ejemplo, en el platónico, el alma es como una especie de auriga, nos habla, ¿no? Cuando en el Fedro, ¿no? En este diálogo del Fedro, Platón nos habla acerca de esa metáfora o mito del caballo, del carro alado, ¿no? Nos habla acerca de que el alma es como una especie de auriga, ¿no? De conductor, que es el que guía al cuerpo, etc. Bueno, es decir, el alma siempre somete al cuerpo, ¿no? Es la idea un poco de Platón, que el alma somete al cuerpo, ¿no? En el caso de Aristóteles, en cambio, el alma da vida al cuerpo, ¿no? Es el principio fundamental de
el alma para Aristóteles, que es lo que da vida al cuerpo. Por eso es que, claro, como les decía hace un momento, si el cuerpo muere, también muere el alma, ¿no? Porque no hay sentido de que el alma se quede sin el cuerpo, porque el alma es lo que le da vida. Bien, pero ¿qué pasa con Descartes en esto? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablar de un interaccionismo, un dualismo interaccionista? Porque si bien existe un cuerpo, ¿no? Y también tenemos un alma, las dos se conectan, ¿no? En alguna parte, ¿sí? Y claro, incluso aquí Descartes, y por eso hablo acerca de esta otra obra muy poco conocida de Descartes, el Tratado del Hombre, en la que Descartes habla ahí más sobre la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque obviamente las meditaciones metafísicas u otra obra llamada Sobre las pasiones del alma, el centro motor de donde está pensando Descartes es el alma, ¿no? Pero en esta ahorita del Tratado del Hombre es en donde Descartes va a poner énfasis en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ambas entidades, cuerpo y alma, o mente incluso lo hayamos puesto, porque claro, la transformación que el alma va a sufrir en el vocabulario incluso filosófico y ya posteriormente científico, ¿no? De la psicología, es hablar de mente, ya no de alma, ¿no? Por eso incluso, claro, a veces se conoce a este periodo de la psicología científica como la psicología sin alma, ¿no? Porque si la psicología nace como el estudio del alma, ya en el periodo científico fundado por Wundt, ya no existe esta problemática del alma, ¿no? Sino más bien la problemática se traslada hacia la mente. Y ya con Descartes tenemos un poco esta intención, ¿no? Bueno, pero también hay como una especie de confusión, ¿sí? Porque no llega a establecer exactamente qué es la mente y qué es el alma. Bueno, en fin. Entonces, en este propósito, Descartes establece que el alma y el cuerpo pueden ser dos entidades independientes, ¿no? Tanto en Platón como en Aristóteles, las dos grandes teorías antropológicas dualistas anteriores a Descartes, el cuerpo era dependiente del alma, ¿no? Y en Aristóteles incluso los dos son codependientes. Pero acá no. La novedad de Descartes radica en que el cuerpo puede ser independiente al alma. Eso quiere decir que pueden existir cuerpos, ¿sí? Pueden existir cuerpos que no tengan alma, como por ejemplo los animales. Si ustedes han estudiado ya a Aristóteles, habrán visto que para Aristóteles incluso las plantas tienen alma, ¿no? Cuando habla del alma vegetativa. No se diga los animales tienen el alma sensitiva y el ser humano tiene el alma intelectiva, la razón, ¿no? Pero para Descartes, las plantas y los animales dejan de tener alma. No, el alma es algo únicamente humano. Solo pertenece a los seres humanos el alma. Y claro, el modelo que toma para explicar el cuerpo es el modelo mecanicista, ¿no? Ya no orgánico como lo planteaba Aristóteles, sino más bien un modelo mecánico. El cuerpo de los animales, del ser humano, es una especie de maquinaria. Toma sobre todo el modelo hidráulico, ¿no? Es decir, ese modelo que mediante mangueras o que pasa un fluido, en este caso agua, en el caso de los animales y del ser humano sangre,
es lo que nos da movimiento, ¿no? El cuerpo pasa a ser un autómata, una especie de robot, ¿no? Una especie de robot, pero claro, sin conciencia. Ojo con eso. Esto, por ejemplo, abre, y claro, en la contemporaneidad, desde la filosofía de la mente, se ha planteado mucho esta problemática, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no? Si nosotros desarrollamos eh, robots, ¿no? Muy capaces de cumplir las cuestiones y todo esto, ¿no? De hacer cosas, de hacer funciones. Pero ¿qué pasa si a ese robot le damos conciencia? ¿No? Pasa ya a convertirse en un ser humano. Esto un poco, aunque no es una buena referencia de película, pero en Yo Robot, ¿no? Protagonizada por Will Smith, ocurre algo así, ¿no? Un robot que tiene conciencia, que puede soñar, etcétera. Algo así podemos pensar en esto, ¿no? En esta teoría dualista interaccionista de Descartes. El cuerpo por sí solo es un autómata, puede moverse, puede realizar acciones, etcétera. Pero cuando a ese cuerpo lo unimos con una mente, con un alma, ese cuerpo toma conciencia, ¿sí? Ahí está entonces esa novedad, ¿no? Y claro, como también estamos frente a grandes sabios que, aparte de ser matemático, filósofo, también de carrera astrónomo y aparte de eso incluso hasta un poco médico, Descartes llega a determinar, como ustedes pueden ver en ese dibujito, que hay un cierto sector en nuestro cerebro, ¿no? En el cerebro humano, el cerebro corporal, en la materia, en donde residiría el alma como algo inmaterial, ¿no? Y esta es la famosa eh, glándula pineal, ¿no? Descubierta por un médico anterior a Descartes, ¿no? Esta glándula pineal, en donde es esa base, en donde está el alma, ¿no? En donde reside el alma. Ahí, según Descartes, está el alma. Y ahí es donde interactúan el alma y el cuerpo, ¿no? Porque de lo contrario, no habría esta interacción, ¿no? Siempre en la propuesta cartesiana debe existir un lugar en donde el cuerpo y el alma se unen y pueden interactuar. Esto no existe en los otros animales, como os digo, ¿no? En los perros, en los gatos, elefantes, etcétera. Ellos son solo corporalidad, ¿no? Y por eso ejecutan acciones como moverse, respirar, comer, procrear, incluso, ¿no? Cosa que nuestro cuerpo también lo repite. Pero por esa unión entre el alma y el cuerpo es que nosotros tenemos conciencia. Y regresando al axioma principal del cartesianismo, gracias a esto existimos, ¿no? Los otros seres viven, tienen una vida, pero solo el ser humano puede existir en términos del hecho de que yo pienso, luego yo existo, ¿no? Vean cómo va entretejiéndose esta idea de Descartes, ¿no? Cómo va, de alguna manera, claro, el axioma primero que hemos planteado del cogito ergo sum, se completa cuando damos todo este giro, revisando la idea del cuerpo y el alma, ¿no? Bien, claro, Descartes como el primer racionalista, ¿no? Como el primer racionalista, el primer filósofo racionalista, va a poner énfasis en ese cogito, en el yo pienso, es decir, en mi razón, ¿no? Y un poco respondiendo a esa pregunta sobre la doxa y la episteme, ¿no? Muy propias del
del platonismo. Bueno, aunque antes de Platón, incluso eso ya encontramos en el poema de la naturaleza de Parménides, ¿no? De un presocrático. Si ustedes leen este poema, no es muy largo, ahí justamente él dice, la diosa me ha mostrado dos caminos, el camino de la doxa y el camino del episteme, ¿no? Platón tomará eso para un poco reforzar en su filosofía, ¿no? Bueno, regresando a Descartes. En Descartes sí encontramos un fuerte rechazo a que el conocimiento no viene de la experiencia sensible, ¿no? Sino únicamente procede de la razón. Porque claro, ahí un poco medio al estilo platónico, aunque no tanto, Descartes recurre a la idea de que en nuestra alma, en nuestra razón, en nuestra mente, vienen ya integrados ciertas ideas a priori o ideas innatas, ¿no? Es decir, que en nuestro interior, sin haber experimentado el mundo, nosotros ya tenemos desde nuestro nacimiento ideas, ¿no? Ideas matemáticas, por ejemplo, están ya integradas en mi alma, en mi mente, en mi razón, en mi conciencia, como les decía hace un momento. Otra idea fundamental es la idea de Dios. Está ya presente ahí en mi mente, ¿no? Y claro, toda la experiencia sensible incluso puede engañarme, ¿no? Esto es una cosa terrible de Descartes al despreciar completamente el empirismo, la vía empírica del conocimiento, al decirnos esto, ¿no? En la meditación segunda de las meditaciones metafísicas, nos da un ejemplo que nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Y que, bueno, existe también un genio maligno que está empeñado en hacer que me equivoque. Eso es otra cosa que no vamos a tocar acá porque tiene que ver con cuestiones tanto más de precisión de la teoría del conocimiento de Descartes. Lo que me interesa un poco es claro, incidir en esto, ¿no? En ese ejemplo. Dice Descartes, ¿no? Que está sentado en su escritorio y él mira hacia afuera, ¿no? Es decir, ve hacia afuera, ¿no? Utiliza el sentido de la vista para ver hacia afuera de su casa y ve que aparecen una especie de hombres que van caminando, ¿no? Pero en realidad lo que está viendo son sombreros y capas, pero los sentidos le engañan y le hacen suponer que son seres humanos. Pero en realidad dice, es un artificio solo únicamente de sombreros y capas. Mi vista me engañó, ¿no? Entonces, eso es un poco, claro, es ese desprecio que Descartes tiene con relación a los sentidos, ¿no? Los sentidos no son una fuente válida de conocimiento. Los sentidos me proporcionan doxa, opiniones, o incluso conocimientos falsos. Solo únicamente la razón es la que me proporciona conocimientos verdaderos, ¿no? Entonces no puedo fiarme por mis sentidos porque estos me engañan, solo únicamente el verdadero conocimiento es el conocimiento racional, de la razón, ¿no? Por eso racionalismo. Esto se irá suavizando un poco, ¿no? En los otros racionalistas, por ejemplo, Spinoza tendrá un punto de vista un poco más abierto a los sentidos, ¿no? No es que los sentidos nos engañan, sino que más bien nos proporcionan conocimientos o datos, digamos así, información no completa, ¿no? Pone un ejemplo, dice, yo veo
el sol, por ejemplo, ¿no? Y parece que el sol está muy cerca de mí, que son unos cuantos kilómetros. Pero cuando en realidad, por la razón, yo sé que el sol está muy lejos de mí, ¿no? A millones de años luz, incluso podríamos hablar de ahí de mí, ¿no? Y Leibniz, ¿no? El tercero de los racionalistas, ya es mucho más asequible a los sentidos y nos dice, claro, tenemos que recoger esa información con los sentidos, pero la base para poder realmente llegar al conocimiento es la razón, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo de alguna manera no son todos los racionalistas tan contrarios a la empiria, ¿no? Bueno, esto entonces en cuanto a Descartes, el capítulo a Descartes, sobre todo incidimos en el dualismo interaccionista, es decir, en esta idea de que el cuerpo es un autómata, ¿no? Es una especie de un robot, ¿no? Por eso la idea de máquina, ¿no? Una máquina que puede realizar movimientos, acciones por sí mismo, ¿no? Pero únicamente cuando a esa máquina le ponemos una conciencia, es decir, un alma, una mente, es cuando toma justamente esto, ¿no? Ahí está animación japonesa también, que un poco medio va por esa onda, ¿no? Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma en el, no sé cómo lo traducen, como en el anaquel más o menos, ¿no? Que sería esta idea del fantasma en la máquina, ¿sí? Si les gusta el anime, véanla, es muy buena película de animación y que tiene un poco esta intención también, ¿no? De mostrar esta idea de que existen, claro, los cuerpos, las maquinarias, y que si le ponemos una conciencia a esa maquinaria ya no es una simple maquinaria, ¿no? Sino puede ser incluso un ser humano. Bueno, pasemos a otro autor, en este caso ya del empirismo, a Locke, ¿no? Los empiristas no es que tienen tampoco una fobia a la razón, no, eso también no tiene que entenderse así. Ellos saben de antemano que racionalmente también podemos conocer, pero sí ponen un énfasis, y sobre todo Locke, en el hecho de que la mente es como una hoja en blanco, ¿no? Es decir, que nuestra mente, y bueno, esto se remite a Aristóteles. Aristóteles habla de tabula rasa, ¿no? Una tabla completamente lisa, que no tiene absolutamente nada, ¿no? Eso quiere decir que nuestra mente no viene cargada ya por conceptos, por ideas, ¿no? No existen ideas innatas como lo creían racionalistas. Para los empiristas y sobre todo Locke, ¿no? Pensando en el Tratado del Entendimiento Humano, que es la obra en la que Locke expone su teoría del conocimiento, en este caso nosotros nos encontramos con esta idea, ¿no? La mente del ser humano es como una tabla rasa, como una hoja en blanco, que solo la experiencia sensible, es decir, la experiencia que recoge en mis 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿no? El olfato. Eso es lo que me proporciona el conocimiento, ¿no? Como tenemos aquí en el esquema, todo lo que conocemos procede de la experiencia para los empiristas. No hay nada que no haya sido recogido por mi experiencia, ¿no? Es como nos explica Locke. Y claro, aquí, por ejemplo, Locke hablará acerca de que los datos que recoge mi experiencia pueden ser primarios o secundarios, ¿no? Cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son todas las que tienen que ver con color, forma, tamaño, etcétera, ¿no? Y las cualidades secundarias, en cambio, serán estas que ya tienen que uno de alguna manera hacer un tipo de conexiones lógicas incluso, ¿no? Por eso
insistimos, en este caso no es que los empiristas estén en contra de la razón, ¿no? Más bien no toman a la razón como la primera fuente del conocimiento. Eso tiene que quedar muy claro en esto, ¿no? Sino que más bien la primera fuente de conocimiento sobre la cual nosotros nos acercamos al mundo y llenamos esa hoja en blanco es la experiencia sensible, la experiencia que recogen mis sentidos, ¿no? Y obviamente luego ya la razón podrá ir clasificando, categorizando, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo esto en Kant es lo que hace que revolucione justamente el pensamiento en Kant, ¿no? Bueno, y en este caso también Locke llega a determinar que existen dos tipos de ideas, ¿no? Las ideas simples, que son las que nacen de esta fusión entre las cualidades primarias y secundarias de un objeto, ¿no? Que claro, hacen que determinen que eso es una manzana, por ejemplo, ¿no? O eso es un ser humano, etcétera. Y las ideas compuestas, que estas es una especie de mixtura que hacemos entre las ideas simples, ¿no? Y claro, aquí, por ejemplo, es donde Locke se muestra muy, ¿cómo podríamos decir? Bueno, no es tanto escéptico, ¿no? Más bien Hume será el escéptico del grupo de los empiristas, pero sí bastante reacio hacia ciertas ideas propias, incluso de la cuestión religiosa, etcétera, ¿no? Porque, claro, dice, ¿de dónde nace la idea de ángel, por ejemplo, no? La idea de ángel no es una idea simple, porque no la recogemos directamente por medio de los sentidos, sino que esta ya hace una conexión lógica entre dos ideas. La idea de hombre, ser humano, y la idea de alas, que vienen más bien las alas de los pájaros, etcétera, ¿no? Y claro, entonces fusionamos estas dos ideas y nace la idea de ángel, ¿no? Entonces vean ustedes así un poco, claro, el desarrollo de la teoría del conocimiento de Locke, ¿no? Que no voy a detenerme mucho porque en la cuestión psicológica, bueno, nos sirve un poco, claro, para tener en cuenta esta idea de lo que es el asociacionismo, ¿no? Que luego ya otras teorías, como por ejemplo el conductismo retomará esto, ¿no? Sobre el asociacionismo, es interesante, pero no más allá sobre esta problemática del alma y el cuerpo, que es lo que realmente estamos tratando acá, ¿no? Bien. El siguiente punto es un poco, claro, fijar en dónde estaba esa psicología racional, ¿no? Un discípulo de Leibniz, ¿no? que forma justamente este dogmatismo, Christian Wolff, va a hacer una división de esta disciplina filosófica tan problemática, ¿no? Que si bien nace con Aristóteles, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, cuando Aristóteles está pensando, ¿no? En lo que está más allá de lo físico, ¿no? Porque esto también hay una seria confusión. A veces cuando nos hablan de metafísica, lo primero que nos viene a la cabeza es, claro, lo que está más allá de lo físico y empieza nuestra mente a volar y a irse para las pseudociencias, para la parapsicología, ¿no es cierto? Y pensamos, claro, la metafísica como el estudio de cuestiones de espiritismo o cuestiones esotéricas que nada tienen que ver con la metafísica, ¿no? La metafísica es una disciplina filosófica, ¿sí? Y que claro, nace con Aristóteles. Bueno, Aristóteles no la llama metafísica, en realidad la llama filosofía primera, ¿no? Y claro, metafísica es un nombre que aparece el momento en el que un especialista en Aristóteles estaba clasificando la obra, ¿no? Más bien ya esto en el siglo I después de Cristo. Andrónico de Rodas, ¿no? Especialista en Aristóteles, se le encomienda clasificar la obra aristotélica, ¿no? Entonces, bueno, él encuentra los libros que pertenecen a la ética, encuentra los libros de la biología, encuentra los libros de la física,
pero encuentro unos libros que no encajan en ninguna de estas otras áreas, ¿no? Y estos libros estaban ubicados después de los libros de física. Y entonces él propone llamarlos metafísica, ¿no? Los libros que están después de los libros de física. Con el tiempo se suprimen los artículos ¿no? Y se une la palabra y queda metafísica, ¿sí? Una palabra que, como decimos, está muy mal utilizada en la actualidad, ¿no? Yo tenía justamente en la carrera de filosofía, estaba encargado de la cátedra de metafísica especial y así a veces comentaba, sí, estoy dando clases de metafísica especial, y la gente pensaba que yo daba algo así como espiritismo o espiritualismo zen, ¿no? Cuestiones orientalistas. No, la metafísica especial, como ven ustedes, ahí está la psicología racional, ¿no? Ya voy a explicar un poco esto. Bien, la metafísica, entonces, nacida con este nombre bastante peculiar, por largo tiempo no tenía una orientación, ¿no? Que más bien Wolf se da el trabajo de clasificarla en algún sentido, ¿no? Y entonces él nos va a hablar acerca de la metafísica general o llamada ontología, que es el estudio del ser, ¿no? Aquí también, aquí sí nos remitimos etimológicamente a la palabra. En griego, quiere decir ser, ¿no? Por eso sería el tratado del ser o el estudio del ser, ontología, ¿no? El ser como lo existente y obviamente el no ser o la nada como lo no existente, ¿no? La ontología es una de las partes más complejas de la filosofía, ¿no? Es el estudio, de alguna manera, del todo y obviamente de su antagónico, la nada. Bien. Y claro, también Paul se da cuenta que existen otras partes de la metafísica, ¿no? Como el problema del cosmos, del origen del mundo, digamos así, ¿no? O del problema del ser humano, o del problema de Dios incluso, ¿no? Y entonces pasa a denominar una metafísica especial que está compuesta por por la cosmología, perdón, o en la actualidad llamada eh, filosofía de la naturaleza, ¿no? O la psicología racional o en la actualidad antropología filosófica, ¿no? Pero quiero que se den cuenta ustedes, claro, que todo lo que hace desde Platón hasta, podríamos decir, Hegel, es psicología racional, es decir, antropología filosófica, ¿no? Y por último, la teología natural o teodicea, que es justamente el estudio de Dios, del ser absoluto, ¿no? Entonces, ahí un poco esta diapositiva tiene el motivo de guiarles a ustedes a que vean, claro, en dónde estaba ese estudio de la psicología, llamada psicología filosófica o prescientífica incluso, ¿no? Es decir, la filosofía, la psicología racional. Bien. Con esto un poco dejamos al dogmatismo y nos vamos a un poco entrar a discutir la cuestión del materialismo y sobre todo del materialismo francés, ¿no? De este materialismo que estaba justamente impulsado por el espíritu de los ilustrados, ¿no? Muchos de los filósofos ilustrados tenían una orientación, por ejemplo, anticlerical, ¿no? Es decir, no creían en la Iglesia católica y muchos incluso eran ateos, es decir, ni siquiera creían en Dios, ¿no? Por otro lado, también tenían una inclinación antimonárquica, como ya lo he dicho en la exposición anterior, ¿no? Es decir, de tratar de acabar con la monarquía e instaurar una nueva forma de gobierno, ¿no? Y por último, muchos eran materialistas, ¿no? Una gran porción de los filósofos de la Ilustración francesa son materialistas, es decir, que dejan de lado
la idea de que el hombre es dual, ¿no? De que el hombre está compuesto de dos sustancias, si quieren ustedes, como habla Descartes, ¿no? Una sustancia corpórea y una sustancia incorpórea, para pensar que el ser humano está formado de una sola sustancia material, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, los materialistas franceses, sobre todo este médico y filósofo, La Métrie, van a proponer ya una cuestión que va a incidir fuertemente en la psicología científica, en la psicología contemporánea, que es el hecho de abandonar la idea de que existe algo así como el alma, ¿no? En la obra famosa de La Métrie, El hombre máquina, ¿no? Por eso en la diapositiva tienen ustedes esta explicación más o menos, ¿no? Que el hombre es como una especie de maquinaria, es un cuerpo, pero no necesita de un alma, como pensaba Descartes, porque este cuerpo es el que funciona perfectamente como esa maquinaria y justamente, ¿para qué pensar en un alma? No, La Métrie en esta obra intenta mostrarnos eso, ese monismo, es decir, del dualismo, de pensar en dos cosas, pasamos a pensar en una sola cosa, ¿no? Aunque sin embargo, claro, si seguimos nosotros eh, históricamente, y eso supongo que lo están haciendo en otras asignaturas, la constitución de la psicología, ¿no? Las primeras escuelas psicológicas, el estructuralismo, el funcionalismo, ¿no? Kuhn, James, aún tienen una visión dualista, ¿no? De hablar del cuerpo y de la mente. Pero mientras más va avanzando, ¿no? Pongan ustedes el caso de los conductistas, ya son monistas, ¿no? O el mismo Freud, a pesar de que, claro, Freud habla sobre la cuestión del consciente, del inconsciente, ¿no? O ya en la teoría, en la segunda formulación de la teoría, cuando habla del yo, del ello, del superior, no son cuestiones que están fuera del individuo, sino están integradas en él, ¿no? Es una postura monista, donde solo la cuestión del cuerpo es lo fundamental para entender todos los procesos psíquicos, ¿no? Bien, nace aquí justamente con estos filósofos y médicos franceses, que dejan de lado esa postura de hablar acerca del dualismo del ser humano, ¿no? Que estamos conformados por dos sustancias, y se centran en que lo único importante para ver todos los procesos, incluso los procesos llamados superiores, ¿no? Memoria, inteligencia, lenguaje, tienen que ver única y exclusivamente con el cuerpo, no con algo que ni siquiera podemos entender, ¿no? Que es la mente o el alma. Bien, vamos ahora a revisar esta última diapositiva que realmente es un poco la que nos va a tomar más tiempo, que es cómo desarrolla Kant en la crítica de la razón pura el fundamento de reflexión para, claro, ir abandonando la idea del alma, ¿no? Como algo que puede ser una cuestión científica, ¿no? En esta obrita, la crítica de la razón pura, muy famosa, pero al mismo tiempo muy compleja de leer, de entenderla, Kant desarrolla unos fundamentos para que justamente la metafísica, ¿no? Esta que ya la vimos arriba, la metafísica se conduzca por un camino para hacer ciencia, ¿no? Eso es un poco el cometido, lo que quiere Kant hacer en la crítica de la razón pura, ¿no? La intención de Kant es dotar de ciertas herramientas, métodos y categorías para que la metafísica alcance un poco hacia la cuestión de lo que es la ciencia, ¿no? Kant está ya viviendo fuertemente el paradigma de la ciencia newtoniana, ¿no?
Kant, claro, cuando hace su filosofía, está fuertemente influenciado por la física de Newton, ¿no? Está que realmente, claro, si bien, como ya dije en la anterior exposición, Galileo es quien inicia con toda la cuestión del método científico, etcétera, pero la gran figura de la física moderna, de la física clásica, es Newton, ¿no? Porque con Newton se dan estas grandes teorías de la gravitación universal, de las tres leyes, ¿no? De la inercia, etcétera. Entonces, claro, desde ahí Kant está pensando también en que la física ya se ha constituido en una ciencia independiente a la filosofía y que la metafísica debería ir por un camino semejante para constituirse como una ciencia, ¿no? Bien, las tres partes que constituyen lo que es la crítica de la razón pura son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental, ¿no? Que tenemos nosotros en la diapositiva. Y en estas va describiendo Kant el proceso de cómo el ser humano va conociendo, ¿no? Cómo el ser humano va adquiriendo sus conocimientos. Y aparte de adquiriendo sus conocimientos, clasificándolos, organizándolos, ¿no? Como ya voy a ir explicando un poquito en lo que tenemos, ¿no? Como ya también me había referido, no solo en una, sino en 2 o 3 veces, Kant es como una especie de síntesis, ¿no? O si quieren ustedes, una fusión entre el pensamiento del racionalismo y del empirismo. Porque Kant no va ni a despreciar, ni tampoco a poner en primera instancia el uno sobre el otro, sino más bien a tratar de armonizar, ¿no? Por una parte, la percepción sensible y por otra, el conocimiento intelectual, ¿no? Claro, en la estética trascendental, Kant nos dice la primera forma de acercarme al conocimiento es a través de mis sentidos, es decir, a través de la percepción sensible, ¿no? Y la ciencia que un poco se basa en esta aproximación a la percepción sensible es la matemática, según Kant, ¿no? Y claro, luego pasa a describir un poco cómo se da esto, ¿no? Tenemos en la diapositiva. Lo primero que nosotros tenemos es la materia del conocimiento que se encuentra completamente caótica. Tenemos colores, tenemos sabores, tenemos texturas, sonidos, formas, etcétera. Todo lo que constituye nuestro mundo. Cuando somos nosotros niños, infantes, todo esto se nos presenta caóticamente. No hay un orden, ¿no? Sino todo está en completo caos. Los colores, las formas, las figuras, los olores, etcétera, ¿no? Todo está en un caos completo. Y ese caos ingresa a mí a través de mis sentidos. Las formas, los colores, a través de mi vista. Todos los sonidos a través de mis oídos y etcétera, ¿no? Para no alargarme la descripción. Pero claro, ahí es como yo he recogido ese material, ¿no es cierto? Ese material que viene desde el exterior, desde el mundo exterior hacia el sujeto. Pero en el sujeto existen ya esto que llamaban los racionalistas ideas innatas, que más bien para Kant son formas a priori, es decir, formas que están antes de la experiencia sensible. Las primeras dos formas a priori que se encuentran en la estética trascendental para Kant son el espacio y el tiempo. Y son las primeras formas que organizo yo ese material caótico, ¿no? Si está completamente caotizado ese material, lo reciben mis sentidos, pero ya, de alguna manera, esas formas a priori le dan orden
a ese caos, ¿no? ¿Por qué? Porque, según Kant, obviamente, la primera cosa que hago yo es ubicar espacio-temporalmente dónde están ese material caótico, ¿no? Piense usted, por ejemplo, que en este momento que estamos recibiendo la clase, escuchamos un estruendo terrible, ¿no? Un choque de dos autos. Enseguida ubicamos espacial y temporalmente en dónde es, ¿no? Ah, está sucediendo ahora, temporalmente. Y espacialmente, sucedió en la esquina cercana a mi casa, ¿no? Entonces, así es como funcionan esas formas a priori, según Kant, ¿no? Con todo ese material caótico que mis sentidos recogen, la primera forma de ponerlos orden, de ordenarlos, es espacial y temporalmente. Bien. Luego, no es que ahí se termina ya la cosa, ¿no? Sino que vamos hacia otra forma de refinar el conocimiento, digamos así, ¿no? Piensen que es como una especie de sedazo, ¿no? En el que, o de, ¿cómo se llama esto? Cuando estamos nosotros, o de cernidera, digamos así, ¿no? Claro. La primera cernida que damos se queda lo más grande, ¿no? Tenemos que seguir sirviendo para que quede lo más pequeño. Algo así más o menos es como piensa Kant este proceso del conocimiento. Entonces pasamos a la analítica trascendental, en donde Kant nos habla que aquí ya nos enfrentamos a los conocimientos intelectuales, que claro, como ciencia es la física la que tiene que ver con estos conocimientos intelectuales. Tenemos la materia del conocimiento que es la síntesis anterior, es decir, ¿no es cierto? Es el material caótico ordenado por espacio-tiempo, pasa a este nuevo filtro al cual nosotros le aplicamos los conceptos puros del entendimiento más las 12 categorías, ¿no? Y estas 12 categorías son las que se encargan en clasificar si algo es universal, particular o individual. Si algo es verdadero, falso o neutro. Si algo es una realidad, una ficción o no, etcétera, ¿no? Es un poco difícil explicar las categorías, eso nos tomaría toda una clase explicar las 12 categorías del entendimiento según Kant, ¿no? Pero más o menos lo que quiero que entiendan aquí es el hecho de que estas 12 categorías son esa forma de cómo nosotros clasificamos las cosas, ¿no? Cómo nosotros sabemos que algo es verdadero frente a algo que es falso. Sabemos que algo es afirmativo frente a algo que es negativo. Sabemos que algo es una hipótesis, ¿no? Frente a algo que no lo es, etcétera, ¿no? Ese tipo de formas, ¿no? Que también son a priori, estas 12 categorías también son a priori, porque están en el individuo y que sirven para clasificar, ¿no? Para hacer una nueva clasificación. Si ya la primera clasificación, espacio y tiempo, no es suficiente, esta de acá ya es más efectiva, ¿no? Bien. Pero Kant va más allá y nos dice, bueno, hay una tercera forma de conocimiento, pero, ojo, esta no es ya científica, ¿sí? La estética trascendental y la analítica trascendental son formas científicas de conocimiento para Kant, porque nos dan conocimientos verdaderos e infalibles, incluso podríamos decirlo. Pero en el caso de la dialéctica trascendental, no, porque se basa en la pura razón, ¿no? Es decir, como vemos al final, no hay una correlación con lo intuitivo experiencial, ¿no? En esta dialéctica trascendental, guiada por la metafísica, esto desaparece, ¿no? Porque como nos explica Kant, no existe una síntesis con lo anterior, es decir, nosotros no tomamos nada de lo que nos dejó ya la analítica trascendental. Y a esto le sumamos esas ideas trascendentales, que son
Dios, el mundo y el alma. ¿No? Y no, entonces esto no nos va a proporcionar conocimientos seguros, válidos, verdaderos, ¿no? Porque sobre todo estas ideas trascendentales, como Kant las denominará, son antinomias. ¿Qué es esto de las antinomias? Son una especie de contradicciones que no podemos nosotros salvarlas, que no podemos elevarlas dialécticamente, ¿no? Sino que más bien, claro, es como un camino sin salida, podríamos describirlo así, ¿no? Un camino que no llegamos a nada. ¿Cuáles son estas antinomias, obviamente, ¿no? Pues, uno, Dios existe, Dios no existe. ¿Cómo llegamos a la verdad de eso? Científicamente hablando, ¿no? Nadie ha visto, por ejemplo, yendo a la cuestión de la estética trascendental, nadie ha visto a Dios, ¿no? Nadie sabe cómo es Dios. Usted puede decir, bueno, yo lo siento, claro, pero eso no tiene que ver con el hecho de que usted utiliza sus sentidos para poder captarlo a Dios. El sentimiento es una cuestión más bien interior, ¿sí? Entonces, nadie ha podido, ¿no es cierto?, experimentar sensoriamente la existencia de Dios. Y pensando desde la analítica trascendental, claro, Dios tampoco podemos someter la idea de Dios a las 12 categorías, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en una antinomia. Dios existe frente a Dios no existe, ¿no? No hay cómo salvar esta antinomia. En el caso de el mundo, del universo, claro, hay la idea de el universo es infinito frente a el universo es finito. Ahí también la cuestión experiencial no puede darse, porque nadie ha podido ver si el mundo es finito o infinito, ¿no? A pesar de que, claro, en la actualidad con potentes telescopios y todo eso, algunos han podido ver el fondo de microondas que se supone es el vórtice del universo, pero no sabemos si eso quiere decir que el universo es finito, es decir, con el fondo de microondas es ya el fin del universo, es el borde del universo, o si hay algo más allá, es decir, es infinito, ¿no? Es una idea que Kant le perturba a Kant y dice, no podemos, o sea, ¿cómo podemos determinar cuál de estas dos es verdadera o falsa? Experiencialmente no, y peor aún, analíticamente. Y a lo que nos interesa, ¿no? Que es con lo que voy a terminar justamente esta charla, porque ya lo que viene aquí es la cuestión de toda la modernidad, ¿no? Perdón, de la contemporaneidad, cómo van ciertas teorías filosóficas fundamentando escuelas psicológicas, ¿no? Entonces, en este caso, el alma, ese problema con el que inicia todo esto que hemos venido viendo, ¿sí? Es una antinomia, según Kant, porque toma ya los dos primeros que piensan sobre el alma. El alma es inmortal frente al alma es mortal. Platón y Aristóteles, ¿no? Vean cómo de alguna manera comenzamos con eso y terminamos con eso. Entonces, en este caso, la antinomia, ese camino sin salida que ve Kant en la psicología racional, es el hecho de que la psicología racional se fundamenta en una idea que no tiene ni correlación experiencial ni correlación intuitiva, ¿no? Porque nosotros no sabemos si en realidad el alma es mortal o es inmortal. Y esto será discutido ya más bien en la psicología científica y obviamente nos abre un parámetro ya a lo que es la cientificidad, ¿no? Bien, muchas gracias, señores y señoritas estudiantes. Pasemos a las preguntas ahora. Y sí, muchas gracias, César. De hecho, bastante claro, ¿no? Tenemos algunas preguntas, pero bueno, voy a seleccionarlas de esta última parte, ¿no? Si bien es cierto, Fabián menciona, ¿no? Cómo Kant
defiende la inmortalidad del alma. Ya, en este caso, claro, Kant extravía la inmortalidad del alma en la crítica de la razón pura, ¿no? Porque, claro, no puede haber un fundamento científico de esto, ¿no? Y por eso es que, insisto, la psicología científica, obviamente, lo primero que abandona es esta idea del alma, ¿no? Por eso hablamos de psicología sin alma, ¿no? No recuerdan qué texto clásico es que se habla de la psicología sin alma, ¿no? Es decir, se abandona completamente. Para que la psicología se constituya en una ciencia, lo primero que hace es abandonar esta idea del alma, ¿no? Ningún psicólogo en la actualidad habla sobre el alma siquiera, ¿no? O mejor dicho, ningún psicólogo habla que lo que hace él es estudiar el alma, ¿no? Estudiamos históricamente, como lo estamos haciendo acá, pero sin embargo ya en su práctica, no es que ninguno de ustedes va a hacer una práctica sobre el alma, ¿no? Bien, entonces, claro, Kant ya deja sentado estas bases para que luego se piense y se abandone el estudio del alma, insistimos, pero él recupera la idea del alma en la crítica de la razón práctica. ¿Por qué? Porque dice Kant, la crítica de la razón práctica es de contenido ético, moral, ¿no? Ahí desarrolla su filosofía moral o su ética Kant. Entonces, claro, dice, necesitamos que el alma sea inmortal porque es un precepto moral sobre el cual descansa todas nuestras acciones, ¿no? Entonces, Kant no dice que el alma sea una cuestión que hay que estudiarla, no, sino más bien es algo que debemos conservarla para nuestro comportamiento moral, ¿sí? Así recupera Kant esta idea del alma. Gracias. Bien. ¿Cómo Kant logra sintetizar las ideas del racionalismo y el empirismo? En el sentido de que Kant está dando un valor similar, digamos, al hecho de que mi conocimiento proviene del mundo exterior, porque son mis sentidos los que recogen esa materia caótica del conocimiento, ¿no? Pero también da un valor al hecho de que todo lo intuitivo, es decir, todos esos mecanismos racionales del entendimiento son los que operan esa materia caótica para darle forma, para darle orden. Entonces, claro, ahí está el hecho de que Kant integra empirismo y racionalismo, ¿no? Porque ambas fuentes del conocimiento que estos autores habían hablado, la experiencia y, por otro lado, el entendimiento, quedan integradas en la obra de Kant, no desgajadas. Muy bien, gracias, César. Bueno, lamentamos de hecho no poder hacer todas las preguntas porque son muchas, ¿no? Pero hay una pregunta para usted, César, en los cuales dice, para usted, ¿Dios existe y por qué? Yo creo que sí, con esto cerramos. Bueno, es una pregunta con la que realmente es muy complicada la respuesta, en el sentido de que están apelando ya a mi creencia religiosa como tal, ¿no? Eh, pues respondiendo muy rápidamente, y mejor pido, Gardenia, si hay otra pregunta relacionada con la materia que se me haga, porque esta voy a responderlo muy, muy rápidamente. Bueno, yo soy un materialista ateo, no creo en Dios, creo solo en la materia y su transformación, ¿no? Pero es difícil entrar en detalles porque esto ya raya en cuestión personal, como me preguntan. Por eso quisiera más bien que la última pregunta sea más referida a la materia, ¿no? Para poder contestar realmente sobre lo que he expuesto, más que sobre mis creencias personales. Pido disculpas. Hay a veces que ser muy neutral en la clase, tanto en cuestiones religiosas como políticas. Más bien hay que dejarlas aparte para discutirlas en otros terrenos, pero no en una clase sobre filosofía moderna. Bien, si hay alguna otra preguntita por ahí, quizá. De Juan, bueno, cuando ya se llega a la psicología, pero dice, ¿cómo es considerado el alma hoy en día para la Bueno, en ese sentido,
quizá, por ejemplo, incluso la cuestión del alma un poco se ha transformado hacia la cuestión espiritual, digamos así, ¿no? Hacia el mundo interior que el ser humano un poco se acoge, digamos así, ¿no? Pero bueno, y también esto entremezclado con cuestiones religiosas, digamos así, ¿no? Pero ya no, por ejemplo, insisto en esto, ya no el psicólogo se encarga de estudiar el alma, ¿no? Porque incluso desde diferentes posturas, como el mismo conductismo que hablaba hace un momento, ¿no? El conductismo es completamente eliminacionista, porque cuando se refiere a la conducta, ¿no? El conductismo dice es lo que podemos observar y medir. Pero el alma yo no puedo observar ni medir, entonces queda completamente desechada esta idea, ¿no? Científicamente hablando, digamos así, al psicólogo ya no le interesa la cuestión del alma. Quizás se transforma, claro, en otras cuestiones como procesos mentales, por ejemplo, ¿no? Que también desde posturas positivistas, ¿no? Por eso la lectura de esta obrita, filosofía de la psicología de Bunge me parece que debe ser algo que no deben dejar de hacerlo como estudiantes o profesionales de la psicología, ¿no? Bunge cuando define justamente el campo de acción de la psicología nos dice, la psicología es el estudio de la conducta de los seres capaces de, por lo menos, aprender, ¿no? Y si es que existe, de los procesos mentales, ¿no? Porque, claro, los procesos mentales son una cuestión interior, una cuestión que de alguna manera yo no puedo registrarlo observacionalmente, ¿no? Es una de las problemáticas bastante sensibles al interior de la psicología, ¿no? Pero bueno, insisto, no soy un psicólogo también, eso me limitará, quizás sus profesoras podrán contestarles con mayor claridad esto. Bueno, quizá algo más, que veo que se ha suscitado todo un debate en el chat, pero por falta de tiempo quizás no podríamos. Es así. eh, De hecho, por falta de tiempo nos hubiese gustado contestar todas las preguntas, pero nada, aquí ya tocaría revisar un poco más de esto, ¿no? Pero nada, nosotros de parte, como les decía, ¿no? De la Comisión Académica, de la Facultad de Psicología, nuevamente agradecer su presencia. César, ¿no? En algún momento se había considerado este tipo de webinars y conferencias netamente presenciales ante la dificultad que estamos pasando, lo hemos hecho de esta manera. Sin embargo, nuevamente agradecemos su participación y nada. Y eso, ¿no? A nombre de Lorena, a nombre de mi persona, de igual manera, César. Muchas gracias por... bueno, yo también agradezco mucho la participación y veo, claro, el interés con todas las preguntas que están haciendo los señores y señoritas estudiantes. Es algo que nos motiva a continuar impartiendo este tipo de charlas. Agradezco que se me haya tomado en cuenta Gardenia, Lorena, para poder participar en estas charlas y que sea provechoso para los señores y señoritas de estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Muchas gracias y esperemos vernos por ahí, ojalá ya en el sentido presencial. Gracias. Gracias con todos, chicos. Muchas gracias por su tiempo y ahora nos hablamos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.